Conocerte a ti es santidad. Conocerte a ti es meta, propósito, fortaleza, gozo. Conocerte a ti es luz y verdad, Señor. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Seguimos con nuestra carta de Pablo a los Romanos y ahora entramos al tramo final, el capítulo 16, el último capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos, donde Pablo se despide y manda saludos a muchos hermanos conocidos, muchos de ellos que habían recibido a Jesucristo a través de su ministerio, que se encontraban en Roma. Como vemos, Pablo escribe esta carta desde Corinto, en la zona de Acaya, al sur de Grecia, al final de su tercer viaje misionero. Pablo iba hacia Jerusalén, y de Jerusalén tenía planes de ir a España, y camino a España pasar por Roma. Y había dicho, lo dijimos en el estudio pasado, que él había tenido muchos deseos desde hace mucho tiempo de visitar a la iglesia en Roma, pero no había podido, porque su meta era llevar el evangelio a donde Cristo no era conocido. Y había estado muy ocupado en la zona de Jerusalén, en la zona de Antioquía, Siria, en la zona que ahora se conoce como Turquía, en la zona de Macedonia, en la zona de Atenas, de Acaya, hasta el Ilírico, la zona que da hacia el mar Adriático mirando hacia Italia. Pablo había estado ocupado llevando el evangelio. Y su meta era llevar el evangelio a donde la gente no lo conocía. Aunque su corazón era visitar a la gente de Roma, la iglesia de Roma, su prioridad eran las almas que no tenían a Cristo, porque sin Cristo se van al infierno. Una vez había cubierto esa área, su meta entonces era ir a España, después de ir a Jerusalén llevando la ofrenda de los santos que había recibido de las iglesias de Macedonia y Acaya, y camino a España a pasar por Roma. Entonces Pablo está en Corinto escribiendo la carta a los romanos, y acá vemos que dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. No vamos a terminar el capítulo 16, no se preocupen. Parecería que los primeros 16 versículos se van a ir muy rápido, pero no fue así, porque hay bastante que podemos escudriñar acá. Pablo está recomendando a la hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Obviamente que Febe partía de la zona de Cencrea hacia Roma, y Pablo aprovecha a darle la carta a ella para que ella la lleve. O sea, no habían correos como hoy. Un correo como en el sistema actual que tenemos era distinto, era más lento. Y bueno, Pablo manda esa carta con Febe, esa diaconisa en la iglesia que está en Cencrea. Cencrea es un puerto al este de Corinto. O sea, está la ciudad de Corinto, que está en el istmo, y al este está un puerto y al oeste está otro puerto. Entonces al este está el puerto de Cencrea, como a 15 kilómetros, y había una iglesia, es decir, un cuerpo de creyentes que se reunía ahí, y Febe era sierva de la iglesia de Cencrea. Cuando dije sierva, lo dije claramente porque la palabra diaconisa quiere decir sierva o siervo. La palabra en el griego es diáconos. Ahora, ¿por qué se escribe diaconisa y no sierva? ¿Por qué se escribe diaconisa? Bueno, la traducción de la New American Standard, la New International Version, la King James y la New King James no dicen diáconos, dicen servant. Lo traducen literalmente a siervo. Porque la palabra diáconos quiere decir un siervo. Cuando la Biblia de las Américas pone diaconisa, está queriendo dar a entender que era un grupo especial de siervos dentro de la iglesia. Y eso es lo que voy a aclarar un poco. No hay certeza de eso. En todo caso, la palabra diáconos o diaconisa, porque en el griego quiere decir sierva simplemente, es alguien que sigue órdenes de su amo. Váyase al Evangelio de San Juan, el capítulo 2.
Se va a dar cuenta cuando Jesús está en las bodas de Caná, en el versículo 5, que su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. La frase esa, a los que servían, es la palabra diáconos. No eran diáconos de la iglesia en el sentido de diácono, como entendemos. La palabra diácono es siervo. Eran siervos que servían en las mesas. Eso es lo que quiere decir, diáconos. Esa es la palabra en el griego, ahí es diáconos. Entonces, un diácono en el griego es un siervo. Y esa palabra la vemos aplicada en el Nuevo Testamento a toda persona que sirve de una o de otra manera. Se aplica a los apóstoles. Hay situaciones donde se aplica que los apóstoles son diáconos en el sentido de siervos, están sirviendo. A los maestros se aplica a todos los miembros del cuerpo de Cristo, que son llamados a ser siervos. Y se aplicó también a un grupo de miembros cuyas responsabilidades de servicio entre la iglesia eran específicas y asignadas a ellos. No incluía responsabilidades de enseñanza. La responsabilidad de enseñanza, el ser apto para enseñar era una responsabilidad de los maestros o de los pastores. Si tú te vas a 1 Timoteo, ve a 1 Timoteo, porque mi interés es que aprendamos doctrina, aprendamos cosas que tienen que ver con el manejo de la iglesia. 1 Timoteo 3:2. Pablo está dando, en el versículo 1 dice, si alguno aspira al cargo de obispo, la palabra obispo es episcopos, epi sobre, scope, ver, alguien que supervisa en el buen sentido, como un pastor supervisando a un rebaño de ovejas. Es un pastor. Si alguien aspira al cargo de pastor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Entonces un pastor tiene que poder enseñar, si no, no puede ser un pastor. Uno puede supervisar a un grupo a un rebaño si no tiene ese don. Ahora, luego está el grupo de diáconos. ¿Qué quiere decir el grupo de siervos? De hecho, nosotros en nuestra congregación usamos la palabra diácono, pero tenemos un grupo de siervos, un consejo de siervos, y tenemos un consejo de siervas entre la congregación. Y el consejo de siervos es un grupo, todos estamos llamados a servir, pero hay un grupo que se caracteriza, que tiene mayores responsabilidades, en quien yo descanso mayores responsabilidades dentro del servicio dentro de la iglesia. En el versículo 8 leemos, donde Pablo dice de la misma manera los diáconos, la palabra ahí es siervo, pero se traduce diácono para hacer entender que es un grupo especial dentro del grupo de siervos. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Es decir, podía poner la Biblia de las Américas siervos, pero es un grupo especial, y el especial no quiere decir que son más importantes, pero que tienen una labor de servicio especial asignado de responsabilidad. Deben de ser dignos de una sola palabra, no dados muchos al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también sean sometidos a prueba primero. Es decir, el que iba a servir en ese grupo tenía que ser probado para ver si era confiable en el sentido de las responsabilidades que se les daba, que las pudiera llevar a cabo, que fuera respetuoso, que se mantuviera en la doctrina sana, que no se le subiera a la cabeza y con arrogancia empezara a actuar arrogantemente. Y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. Ahora luego menciona, de igual manera las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunas personas creen que se refiere a las diaconisas, así como hay un grupo de siervos diáconos, que había un grupo de siervas, diaconisas. Sin embargo, aquí Pablo no usa la palabra sierva, no usa la palabra diácono, usa mujeres. Entonces es posible que sean las mujeres de los siervos, del grupo especial de siervos o diáconos, o pudiera ser que sea un grupo de mujeres que tenían algunas responsabilidades especiales. No lo define aquí el texto. Y luego habla que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pudiera ser que cuando se refiere a mujeres, se refiere a las mujeres de los diáconos que estaban sirviendo junto con sus esposas, y que era importante que sus esposas fueran prudentes,
para que no fueran personas chismosas, calumniadoras que afectarían el ministerio, pero pudiera ser un grupo de siervas. Ahora, vemos en el libro de Hechos el primer ejemplo donde se escogen siervos como diáconos, aunque no se usa en ese texto la palabra diácono, en el Hechos capítulo 6, cuando la iglesia había nacido al principio. En el capítulo 6 leemos que al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas, es decir, los judíos de trasfondo griego, en contra de los judíos nativos, es decir, los judíos nativos son los que habían nacido en Jerusalén, en Judea, en Israel. Los judíos helenistas habían nacido en otra parte del Imperio Romano, de la bastante cultura griega. Y dice, sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, o sea, hubo una queja. Los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Vemos la responsabilidad de los pastores, de los líderes espirituales, es dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Ese era el énfasis, la prioridad. Y estos hombres, aunque no se le menciona la palabra diácono, pero era un grupo especial. Pero mira bien, que para poder servir era necesario que tuvieran buena reputación, que tuvieran el Espíritu Santo. Porque en la iglesia tú dices, bueno, yo voy a servir sirviendo sillas, pero si tu actitud no está buena, tú vas a causar problemas. Te lo garantizo, por experiencia. Y tal vez se te pide que sirvas en el sonido, que sirvas llevando, trayendo cosas, o en la mesa de materiales, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, vas a traer problemas. Porque el enemigo está buscando un punto en donde causar divisiones. Y por eso es tan importante que los siervos que están sirviendo dentro de la congregación tengamos una actitud correcta. No quiere decir de que esos siervos no puedan llegar a ser maestros o enseñar también como maestros. Dentro de estos siervos estaba Felipe en el versículo 5 y estaba Esteban. Esteban fue ese siervo de Dios que fue el primer mártir de la iglesia, que predicó poderosamente y fue apedreado y murió, dando su vida para Cristo. Y luego tenemos el caso de Felipe, que fue un evangelista, que llevó el evangelio a Samaria y muchas personas recibieron al Señor, y luego terminó en Antioquía y ahí pues ministró a Pablo cuando Pablo regresaba en su tercer viaje misionero. Vemos pues acá el ejemplo de los diáconos, voy a usar la palabra diácono. Ahora, para los pastores es necesario ser varón, ese es un requisito. Pablo lo estableció en primera de Timoteo, puede ir ahí. Entonces, cuando alguien toma otra posición, pues yo no puedo estar de acuerdo porque la palabra no está de acuerdo. En primera de Timoteo capítulo 2:12, Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces lo que Pablo está diciendo es, la mujer puede enseñar a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, pero no a los hombres. No quiere decir que no pueda ser usada por Dios para dar palabra de profecía, que no pueda servir en otras áreas. De hecho, tiene responsabilidades muy grandes y muchas oportunidades de servicio en la iglesia, pero no de autoridad sobre los hombres cabezas de hogares. Pablo lo dejó establecido. En el caso de los diáconos, de los siervos, no vemos ninguna escritura que impida que pueda haber un grupo de mujeres especialmente asignadas para servir dentro de la iglesia. Ahora, entendamos de que lo importante es ser siervo, no título.
Lo importante no es si tienes el título de pastor de la congregación, diácono de la iglesia. Si eso es lo que te importa, estás descalificado por el Señor. Porque nuestra motivación debe ser ejercer los dones que Dios nos ha dado para bendecir al pueblo de Dios. Eso es lo que nos debe de motivar. Ahora, todo santo en general sirve a Cristo. El Señor Jesucristo, ve a Juan 12. Juan 12, versículo 26. Jesús dice, si alguno me sirve, que me siga. Si alguno me sirve, esa invitación es a todos. Si alguno me sirve, que me siga. Donde yo estoy, ahí estará mi servidor. El servidor sigue a Jesús. Esa es la clave. Un servidor sigue a Jesús. Si alguno me sirve, que me siga. Si alguno me sirve, que me siga. De eso se trata. Y a donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, ¿a quién servimos? Servimos a Jesucristo. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora, todos estamos llamados a esa actitud. En Mateo 20, versículo 25, entiende que la palabra diaconisa nosotros le ponemos en el griego diaconisa, pero la palabra quiere decir sierva. ¿Sí me explico? Entonces nosotros al usar la palabra diaconisa como que elevamos el título, no sé si me explico. No, es sierva, siervo. ¿Y qué es un pastor? Ve a un lugar donde hay un rebaño y ve a ese hombre sirviendo a esas ovejas. Eso es un pastor. Y todo otro concepto no es de Dios. Entonces en Mateo 20, el Señor, versículo 25, les dijo a los discípulos, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que los grandes ejercen autoridad entre ellos. No ha de ser así entre ustedes. El que quiera ser entre ustedes grande será vuestro servidor. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Diáconos. El que quiera entre vosotros ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Dulos, esclavo. Entonces está hablando de dos cosas. El que quiera entre vosotros ser grande será vuestro servidor. Servir. El que quiera entre vosotros ser el primero, sea esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, diaconeo, sino que vino para servir, diaconeo, y dar su vida en rescate para muchos. Entonces, vemos que el Señor vino para servir y nosotros, si le vamos a seguir sus pasos, que es el de servicio. ¿Estamos ya? Entonces, hicimos todo un desarrollo ahí con la palabra diaconisa, porque para algunos es tan importante. No, ella es una sierva, punto. Ahora vemos acá que Febe es diaconisa. Lo importante, como decimos, es que ella es sierva. Y siendo sierva, vemos de que Pablo la reconoce. Era una sierva notable, destacada en la iglesia de Cencrea. Eso es lo que importa, su servicio y dedicación a los santos. Las mujeres tenían un papel vital en la iglesia de Dios y lo tienen ahora, sirviendo en muchas áreas, enseñando a niños, a mujeres más jóvenes, en la hospitalidad. Qué tan importante mostrar hospitalidad, dedicadas a la oración, visitando enfermos, personas que tal vez perdieron a un pariente o algo. Ahí están las hermanas. Cuando tal vez alguien se enferma, las hermanas van y llevan comida, le sirven, le ministran, alguna persona enferma, le ayudan. Ahora, póntete a pensar de que Febe, esta mujer, iba a Roma. ¿Qué llevaba a Roma? ¿Qué carta? Fulanito, ¿cómo está el clima? ¿Qué carta llevaba? La epístola de Pablo a los romanos. ¿Crees que es poderosa esa carta? ¿Quién ha estado con nosotros leyendo esta carta? ¿Quién puede decir que es una carta poderosa? ¿Quién? Yo creo que es una carta poderosísima, desde el primer versículo. Lo hemos estudiado, es poderosísima. El Evangelio
descrito de una manera tan clara, tan poderosa, tan dinámica, expresando la importancia, expresando qué significa, expresando sus ramificaciones, expresando la libertad que implica, expresando la santidad a la que llama. Todo ese poder estaba en manos de esta mujer. ¿Tú crees que Satanás no se la quería comer? ¿Tú crees que Satanás no tenía ganas de destruir a esa mujer y parar esa carta? Yo creo que Satanás estaba con todos los demonios encima de la mujer para pararla. Pero no pasó nada. Esa carta llegó segura, sana y salva a la iglesia de Roma. ¿Sabes por qué? Porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Su justificación, somos imperfectos, pero el Señor nos justifica con su sangre. Iba Febe a Roma, y vemos que era diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra iglesia, refresco el significado. La palabra es eclesía, suena iglesia, eclesía en el griego, y es un término civil que se aplicaba en ese tiempo, no religioso, y quiere decir una asamblea de personas reunidas, personas civiles para alguna convocación en la ciudad, en el pueblo, y se aplica también para el grupo de cristianos reunidos para alabar al Señor. No se aplica a un edificio, se aplica a personas convocadas que están reunidas para alabar al Señor, y se aplica al grupo de creyentes en una ciudad o en un pueblo. Vemos que Pablo recomienda a Febe. En ese tiempo había muchos impostores y falsos personas que se hacían pasar por cristianos. De todas maneras, era bueno que Pablo recomendara a esta mujer que llevaba esta carta de Pablo. Yo estoy seguro que era obvio que esta carta era de Pablo. O sea, un impostor no puede escribir una carta como la que escribió Pablo. Y el pueblo en Roma podía entender eso. Pero en todo caso, Pablo la encomienda para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. Vemos la preocupación de Pablo que esta mujer tenga una buena receptividad de la iglesia en Roma. Recibirla en el Señor de una manera digna de los santos es recibirla con el amor del Señor, mostrándole hospitalidad, mostrándole atención. Nosotros debemos de recibir a otras personas que nos visitan de una manera digna de los santos, y así lo hacemos cuando han venido pastores de otros lugares. Amén. Los recibimos con un espíritu de hospitalidad, los recibimos con amor. Les invitamos, a veces hacemos una comida acá, traen su mensaje, traen su palabra, traen sus necesidades, y los recibimos con el amor del Señor. Pero está hablando de una manera digna de los santos en general, y nosotros debemos de tener ese corazón de hospitalidad hacia todo hermano creyente, cuando sabemos que es creyente, recibirlos en nuestro corazón de una manera digna. Y luego dice Pablo, y que le ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. La palabra ayudar ahí, paristemi, quiere decir venir a la par, así como paracletos, venir a la par del Espíritu Santo, venir a la par, estar a la disposición de alguien para poder ayudarte y servirte. Entonces Pablo está diciendo, vengan a la par de ella, denle la mano en todo lo que ella necesite, apóyenla en todo, o sea, trátenla como una hermana, porque ella ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. O sea, vemos de que esta mujer había ayudado al mismo Pablo. Pablo no la hizo solo, Dios estuvo velando por él, pero Dios puso en su camino personas que le apoyaron de muchas maneras, que le lavaban sus heridas, que le daban de comer, que le daban hospitalidad, que le mostraban cariño, que le mostraban afecto, que le servían en distintas necesidades. Y luego dice, saludad a Priscila y Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila es un diminutivo de Prisca, es un nombre latín, de latín, y quiere decir antigua, es el significado de Priscila. Y Aculas en el griego latín, es de origen latín, quiere decir águila. Era una pareja. Esta pareja se dedicaba a hacer tiendas. ¿Dónde vemos a Priscila y Aquila? Es interesante sacar de dónde salen estas personas. En el libro de Hechos leemos que Pablo en su segundo viaje misionero, cuando está en Corinto, encuentra a Priscila y Aquila, esta pareja que ha salido de Roma porque el emperador ha sacado a Claudio, ha sacado a los judíos, los expulsó en el tiempo que Priscila y Aquila. Entonces Priscila y Aquila eran judíos, aunque tenían nombre en latín, ellos eran judíos, y eso lo vemos en Hechos 18. En Hechos capítulo 18, en el segundo viaje misionero, vemos que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llama Aquila, natural del Ponto. El Ponto es la región que está al sur del Mar Negro, en lo que es ahora Turquía, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que se salieran de Roma. Pablo fue a ellos. Pienso yo que no eran creyentes. Algunos piensan que era creyente. Yo pienso que no era creyente porque Pablo no identifica a Aquila y a Priscila como creyentes. Y me llama la atención que no los identifique como creyentes. Probablemente no eran creyentes. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos que Pablo se une con ellos. Imagínate tener a Pablo de colega en el trabajo. Imagínate tener toda esa inspiración, toda esa enseñanza bíblica y testimonio. Tener al apóstol Pablo a la par tuya trabajando. Y toda una inspiración bíblica, una gran bendición. Cuando Pablo se queda en Corinto, en el segundo viaje misionero, 1 año y medio. Quiere decir que Pablo estuvo con Priscila y Aquila 1 año y medio. Imagínate estar 1 año y medio viviendo con Pablo, con el apóstol Pablo, viviendo con él. Y luego Pablo sale en el segundo viaje misionero, camino hacia Jerusalén, se embarca hacia Éfeso, pasa por Éfeso, y en Éfeso deja a Priscila y Aquila en su segundo viaje misionero. Y ahí Priscila y Aquila le ministran a Apolos, que llega por allá, y Priscila y Aquila lo agarran y les enseñan un poco más a Apolos sobre la palabra del Señor. Pablo, cuando va en su tercer viaje misionero, pasa por Éfeso y ahí está Priscila y Aquila. Y hay una iglesia que se reúne en su casa. De ahí Pablo escribe la primera carta a los Corintios, la que tenemos nosotros. Y luego sigue hacia Macedonia y llega a Corinto, donde escribe la carta a los romanos, y ya Priscila y Aquila ya no están en Éfeso. Priscila y Aquila están en Roma. Por tanto, le escribe y manda saludos a Priscila y Aquila, aunque al principio de su tercer viaje misionero, Pablo está, cuando pasa a Éfeso, ahí está Priscila y Aquila. ¿Claro? ¿Quedó claro esto? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí. Vemos que esta pareja expuso su vida por Pablo, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta pareja, Priscila y Aquila, siervos de Dios, arriesgaron sus vidas por Pablo porque entendían la importancia del ministerio de Pablo. Lo habían llegado a amar. Y bueno, yo creo que esto es algo encomiable, pero es interesante de que el Señor nos llama y nos da la orden de poner nuestra vida por los hermanos. ¿Sabía usted eso? Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Ay, caray, yo no sabía eso, dice uno. Yo no quería pasarla tan difícil, yo solo quería llegar a Calvary Chapel Emanuel, no que me diga que tengo que poner el cuello por mis hermanos. Pero eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Y Pablo dice: a quien no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vemos el impacto que tenía Priscila y Aquila. Era una pareja de un gran impacto.
Saludad también, dice, a mi querido Epéneto, que es el primero convertido a Cristo en Asia. Saludad a mi querido Epéneto. Vemos el afecto. La palabra querido es agapetos, amado, a mi amado Epéneto. Vemos el cariño de Pablo hacia el pueblo de Dios, hasta estos siervos Pablo los conocía. El primero convertido era fruto de su trabajo. De hecho, la palabra convertido, el primero convertido, no es esa la frase en el griego. La frase en el griego son los primeros frutos. Esa es la frase que usa el texto original. Que Epéneto eran los primeros frutos. Y acuérdate que Pablo tenía en su mente que su labor evangelista era la de un sacerdote que estaba presentando ofrendas en el altar al Señor, ¿verdad? Eso es lo que hace un sacerdote. Entonces aquí vemos que Pablo dice, yo estoy presentando la ofrenda de los gentiles que están viniendo al Señor y se las estoy presentando a Dios. Eso lo estudiamos la semana pasada en Romanos, o la antepasada, Romanos 15, versículos 18 al 19. Y acá Pablo lo ve como una ofrenda de los primeros frutos. Cuando alguien cosechaba y los primeros frutos los traía al templo para ofrecérselos al Señor. Entonces vemos que Pablo lo ve como una ofrenda al Señor. Epéneto, que es el primero convertido a Cristo en Asia. Algunas traducciones usa Acaya, la King James y la New King James, porque usan un distinto texto original de traducción. Luego dice, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. La palabra María, el nombre María es de origen hebreo. En el hebreo es Miriam, y ¿sabe lo que quiere decir? Rebelión. Eso es lo que quiere decir María. Sin embargo, esta mujer no era rebelde, era una mujer dedicada al servicio del Señor. Es probablemente una mujer judía, aunque algunas personas que no eran judías cuando se convertían al Señor tomaban nombres distintos, y podía haber sido una no judía que tomó un nombre judío. No sabemos. Lo que es importante acá es que dice, ha trabajado mucho por vosotros. La palabra trabajado en el griego quiere decir agotarse, quedar exhausto, trabajar al punto de agotamiento. Vemos que es una sierva realmente que tomaba en serio su llamado de servir a los demás. No lo veía simplemente como, bueno, ya hice esto, ya que no me moleste el Señor, ahora yo hago lo que quiero con mi tiempo. Era una mujer que entendía la necesidad en la iglesia, el llamado de Dios, sentía que su vida era corta en este mundo y que había que correr, que había que servir al Señor, que había necesidades grandes y había que servir al Señor. Y vemos que dice que ha trabajado mucho, y no pierda de vista que dice por vosotros, porque muchas veces trabajamos mucho por nuestro propio negocio, muchas veces trabajamos mucho porque queremos que nuestros hijos tengan 3 doctorados y queremos tener toda la fama del mundo. Pero esta mujer se dedicaba, importante dedicarse a la familia, pero la familia no es el centro de atención del reino de los cielos, es Cristo. Y el Señor nos llama a que seamos siervos con nuestras familias del pueblo de Dios. Y eso es muy importante. Epafras es otro siervo, no lo menciona aquí Pablo, pero sí lo menciona en otra epístola, porque es importante cuando habla de trabajo, que entendamos que en el reino de los cielos el trabajo no tiene que necesariamente siempre que significar sudar. Ve a Colosenses 4:13. 12 al 13, Pablo habla de Epafras. Dice que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siervo. Os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Entonces vemos que este siervo, Epafras, era un hombre que tenía un interés por los demás. ¿Verdad que eso es algo no fácil de encontrar, verdad?
Era un hombre que tenía un interés por los demás. Y tú te puedes dar cuenta muchas veces cuando saludamos. Tal vez saludamos, hola, ¿qué tal? Y ya estuvo. ¿Es eso un verdadero interés por los demás? No. Un verdadero interés por los demás va más allá de eso. Oye, déjame llamarte porque no has venido. ¿Qué te pasó? Oye, has estado enfermo. ¿Sí me explico? Un interés por los demás va más allá que un saludo. Es importante mostrar esa cordialidad y darnos un saludo. Triste sería que ni siquiera nos saludemos, pero un interés va más allá que un saludo. Pablo sabía lo que era trabajar duro por el reino. No vayan ahí, solo lo menciono, pero en 2 Corintios 11:27 habla de su ministerio y que él pasó trabajos y fatigas en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Es decir, la comodidad, el descanso, el buen sueño y la comida no eran su prioridad. Es importante que entendamos esto porque a veces necesitamos servir. No, pero es que ahorita es mi hora de comida y mi hora de comida nadie la toca. O, un momentito, a menos que tengas una condición médica, ¿verdad? Pero no estoy hablando de las personas que tengan una condición médica. O, ¿sabes qué? Yo me voy a la cama a las 9 de la noche y lo que me estás pidiendo hacer va a terminar a las 9:15, así que no puedo ayudarte. Es decir, vemos el corazón de Pablo. En Colosenses leemos que Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con ganas, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo a quien servís. Servimos a Cristo. Seguimos con Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Andrónico es un nombre griego, quiere decir hombre de victoria. Era un cristiano judío. Sabemos que era judío porque Pablo lo dice, mi pariente. Y Junias, la palabra Junia quiere decir youthful, joven, es un nombre griego. De todas maneras, Pablo los menciona como mis parientes. Ahora, la palabra pariente acá no necesariamente quiere decir una persona relacionada de sangre cercana, puede significar compatriota. De tal manera que a unas traducciones lo traducen compatriota y otras lo traducen parientes. Estoy hablando de traducciones en inglés. No sabemos con exactitud, Pablo no nos da más detalle. Puede que sean miembros de la tribu de Benjamín, porque Pablo era de la tribu de Benjamín y a otros judíos no los menciona como parientes. No quiere decir de que no podemos especular más. Hay gente que especula miles de cosas, no necesitamos especular, no nos lleva a ningún lugar. Lo que sí es interesante es que dice compañeros de prisión. Y en ese tiempo mucha gente sufría prisión por el Evangelio. Y si eran compañeros de prisión es porque Pablo estuvo ahí también. Pablo sufrió prisión a cada rato, hermanos. En 2 Corintios 10:23, cuando habla de algunos que querían ponerse a la par de él, dice, ¿acaso son servidores de Cristo? Yo más, dice Pablo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles. Muchas más cárceles. Pablo era conocido en las cárceles. Era bien conocido. Y dice, se destaca entre los apóstoles. Estos hombres, Andrónico y Junias, se destacaban entre los apóstoles, no en el sentido de los 12 apóstoles, porque ellos no eran parte de los 12 apóstoles, pero sabemos de que existía el oficio del apostolado más allá de los 12 apóstoles. Bernabé era uno de ellos, Silas era otro, y probablemente estos dos hombres eran parte. Algunos piensan que Junias podía ser la esposa de Andrónico, que puede ser un hombre femenino. Yo no lo creo. Yo más bien pienso que ambos eran varones y que ambos eran del grupo de apóstoles. Versículo 8, saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Una vez más vemos la palabra querido. Vemos el afecto de Pablo, ¿verdad? Amén. Es importante entender esto, hermanos. A veces leemos estas cosas y no entran en nuestro corazón. Vemos la relación que Pablo tenía dentro de la iglesia. Y esa es la relación que debemos de tener unos con otros. Amén.
De manera que cuando nos vemos podemos decir, querido hermano, de corazón, querida hermana, ¿cómo estás? Imagínate que alguien te diga, hola mi querido hermano, ¿cómo estás? Hola mi querida hermana. ¿Quién puede decir amén? ¿Podemos aplicar ese término? ¿Podemos aplicarlo? Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido Estaquis. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Urbano quiere decir de la ciudad, de hecho es una palabra que usamos ahora en el latín. Colaborador, la palabra en el griego quiere decir compañero de trabajo. Pablo no la hizo solo. La iglesia no se estableció por un solo hombre. Habían hombres y mujeres sirviendo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Importancia de trabajar unidos. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Apeles quiere decir llamado en latín, el aprobado. Todos los demás eran aprobados. Todo cristiano es aprobado, ¿no? Por la sangre de Jesús. Pero el término acá, óyeme bien, el término acá quiere decir aprobado en el sentido que ha sido probado y ha pasado la prueba. Entonces, este hombre, Apeles, era un hombre que había sido pasado por el fuego y había mostrado que era fiel. Porque muchos dicen, soy cristiano, y cuando viene el fuego, desaparecen. Pero Apeles había sido aprobado. ¿Sabes qué? Nuestra fe va a ser probada frecuentemente. ¿Quién puede decir amén? Frecuentemente. Y tal vez no ha sido probado tan fuerte como vas a ser probado en el futuro. Solo Dios sabe. Santiago escribió, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué vamos a ser probados frecuentemente? Para confirmar y reafirmar quién es nuestro Señor. Vamos a ser probados por la carne. ¿Quién puede decir amén? Porque vas a tener que decidir quién va a ser el Señor de ti, tuyo, o la carne o Jesús. Y vas a tener que decidir una de los dos. Vas a ser probado por el mundo y vas a tener que decidir si el mundo es a quien tú vas a poner sobre ti o al Señor. Aunque el mundo se ríe y se burla de ti. Y vas a ser probado por Satanás. Satanás y los demonios te van a probar personalmente. Tal vez Satanás no. Tal vez Satanás va a probar a Chuck Smith, a Billy Graham. No creo que se moleste conmigo. Está más ocupado con otros. Que lo tengan ocupado. Pero algunos demonios sí. Varios demonios. Y vas a tener que escoger si ser un instrumento de las tinieblas o un instrumento de la luz. Vamos a ser probados y espero que seamos aprobados. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Por qué no dice Aristóbulo y a su casa? Interesante, la palabra Aristóbulos quiere decir el mejor consejero en griego. Bueno, ese es el nombre que le pusieron los papás, no quiere decir que él sea, o que él mismo tomó, no quiere decir que sea un buen consejero. Interesante que el saludo no incluye a Aristóbulos. Algunos dicen, bueno, porque ese hombre era un pagano y no recibió al Señor. ¿Y de dónde sacó toda esa conclusión? Bueno, yo no veo ninguna razón para decir de que el hombre no conocía al Señor. Puede ser de que él se había muerto, estaba con el Señor. Puede ser que andaba de viaje. Puede ser que haya sido antagónico al Evangelio. No podemos especular. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Luego dice, saludad a Herodión, mi pariente, una vez más mi compatriota. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. La palabra narciso, ¿han oído hablar la palabra narcisista? ¿Quién la ha oído hablar? Levanta la mano. Son los que se miran en el espejo y no se quitan la mirada del espejo. Ay, pero qué bien me miro. Pero es que no hay nadie como yo. Y llevan el espejo en la bolsa. Y luego van al baño y se miran en el espejo para ver si
¡Qué maravilla! Dios cuando lo hizo, quebró el molde, ya no hay nada igual. Y hay un poco de narcisista en cada uno de nosotros, ¿verdad? Allá no se rieron. Que Dios nos dé el espíritu para matar a ese narciso que está entre nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir narciso? Me llamó la atención. Viene del griego que quiere decir narquisos. ¿Y sabe qué quiere decir? Estupidez. Dije, bien pegó la palabra. Bien pegó la palabra. Los que pasan mirando en el espejo diciendo, soy lo mejor que uso en este lado de la eternidad. Pero esa palabra viene de narque, del narcotráfico. Y quiere decir estupefaciente, narcótico. Así que el que está mirando ahí está bajo la influencia del narcótico. No ha despertado a la realidad. No incluye a Narciso. No sabemos por qué de nuevo. Podemos especular, pero es perder el tiempo. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. La palabra obrera quiere decir agotarse, quedar exhausto. Eran siervas del Señor, al punto de exhausto, de cansancio, agotamiento. Saludad a la querida hermana Pérsida. La palabra Pérsida quiere decir persa, de Persia, que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Sabe que cuando Pablo menciona que han trabajado, se refiere solo a las mujeres? Como que los hombres somos más aguados. No lo creo necesariamente, pero es interesante que las mujeres que menciona Pablo acá, las menciona como siervas que se han agotado sirviendo a Dios. María ha trabajado mucho por vosotros. Leímos eso. Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Pérsida ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Rufo en el latín quiere decir rojo. Cuando llamaron a Simón de Cirene para que le ayudara al Señor Jesús con la cruz, ¿se acuerdan ese pasaje? Marco, cuando hace referencia, menciona que este Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Así que es posible que este Rufo sea hijo de Simón de Cirene, el que ayudó a Jesús con la cruz. No tenemos certeza, posibilidad. Puede que haya muchas personas que en ese tiempo se llamaba Rufo. Y amado, ahora es interesante que menciona escogido en el Señor. Todos somos escogidos del Señor, los que hemos venido a Cristo, amén. Sin embargo, Pablo lo usa acá para él, ecletos. Yo creo que es una palabra de ánimo, que alguien te diga, oye, tú eres un escogido del Dios vivo. ¿No te daría ánimo? ¿Por qué? Porque el saber que eres escogido del Señor te da fortaleza, te hace sentir seguro, no te hace sentir inseguro. Es una palabra que refuerza tu fe. Escogido en el Señor. Y yo creo que aquí lo que nos enseña es que Pablo usa palabras para animar, para encomiar, para bendecir. Y nosotros podemos usar esos términos para animar a nuestros hermanos. Y luego Pablo dice, también a su madre y mía. O sea que la mamá de Rufus fue una mujer que bendijo a Pablo, un espíritu maternal que bendijo a Pablo. Qué bonito, ¿verdad? Y luego dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Vemos que había una iglesia que se reunía con ellos, porque la iglesia no es un edificio. Como vemos en Priscila y Aquila que dice, y la iglesia que se reúne en su casa. La iglesia que se reúne en su casa, la casa no es la iglesia, sino los que se reúnen en su casa. Algunos dicen, voy a ir a la iglesia. Está bien si la iglesia es al grupo de hermanos, está mal si la iglesia es este edificio, porque la iglesia nunca se refirió a un edificio. Amén. ¿Por qué? Porque la idea de iglesia es un edificio, con sus ventanales, todos ahí bonitos, su incienso. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están. ¿Sabes lo que quiere decir Olimpia? Descendida del cielo. Y Julia quiere decir
softly haired, pelo suave, y a todos los que están en su casa, a todos los santos que están con ellos. Una vez más, vemos la iglesia que se reunía en casas. La iglesia no se reunía, la iglesia, el pueblo no se reunía de Dios en edificios grandes, sino hasta mucho tiempo después. Ahora, si te das cuenta, Pablo se ha acordado de 26 nombres, sabiendo que estaban en Roma esas personas. No solo se acordaba de esos nombres, sino sabía que estaban en Roma, quiénes eran. Vemos el corazón de Pablo para la obra de Dios. Y luego dice, saludados unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan, con fraternidad universal. Vemos que Pablo los anima a mostrar esa confraternidad. Aquí no nos saludamos de beso, pero sí nos podemos saludar de un abrazo cariñoso. Podemos mostrar afecto. Es bonito mostrar afecto, hermanos. Estamos en un mundo seco, ingrato, que podamos hallar afecto y cariño en la congregación y no poner distancia. Siempre hago una invitación a recibir a Cristo, si alguien no ha recibido a Jesús. Pero si hay alguien que nos visita por primera vez o no ha recibido al Señor o nos ve por internet, te invito a recibir a Jesús como Señor de tu corazón. Ábrele tu corazón. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Ora conmigo. Yo necesito a Jesús en mi vida. Lo recibo como mi Señor, como mi Salvador. Entra, Señor. Bendice esta vida que te presento. Transfórmame, cámbiame. Dame tu espíritu para hacer el bien, rechazar el mal. Acepto tu sacrificio en la cruz, Señor, y lo reconozco como un pago más que suficiente por mis pecados. Yo quiero caminar en rectitud. Ayúdame a querer y a hacer de acuerdo a tu amor. En nombre de Jesús. Amén.